Para intentar averiguar el origen de los límites de nuestro territorio, hay que recurrir a la historia. Tenemos que remontarnos nada más y nada menos que a los tiempos de los romanos, hace más de 2000 años. Cuando los romanos llegaron a la península, a la que ellos dieron el nombre de Hispania, el territorio que encontraron era tan extenso que decidieron dividirla en dos partes administrativas para poder gobernarla mejor. A una parte la llamaron la más cercana de Roma, Citerior, y a la otra parte la llamaron la más lejana, la última, Ulterior. Esto ocurrió 200 años antes de Cristo. Con el paso del tiempo, los romanos apreciaron que la zona sur se romanizó más rápidamente que el resto de Hispania, debido a que sus habitantes eran herederos de culturas milenarias y tolerantes a la llegada de civilizaciones mediterráneas. Todo esto lo sabemos por los escritos de los historiadores más prestigiosos de la antigüedad, entre ellos el célebre Estrabón. La parte norte de Hispania es muy fría, accidentada en extremo y muy poco hospitalaria. El sur, en cambio, va a la par con los más ricos territorios del mundo conocido por la excelencia de sus bienes. Esta región es la que riega el río Betis, y sus habitantes tienen fama de ser los más cultos de Hispania. Debido a ello, los romanos no tuvieron más remedio que hacer una nueva división para distinguir esta región próspera y civilizada del resto de Hispania. En el año 27 a.C., los romanos partieron en dos la Hispania Ulterior. Por un lado crearon la Lusitania, indomable y menos culta, y por otro crearon la Bética, un lugar pacífico y romanizado que comprendía todo el territorio que regaba el río Betis y sus afluentes, además de su costa marítima. Del nombre de este río, Betis, proviene el de Bética, una región que abarcaba prácticamente la superficie de nuestra Andalucía y se extendía desde el Guadiana hasta más allá del Cabo de Gata. Los romanos acertaron con esta primera delimitación de nuestro territorio. Lo hicieron de una forma lógica, basándose en fronteras naturales y una historia común. Prueba de ello es que, más de 2000 años después, tras numerosas invasiones y el paso de otras civilizaciones, si superponemos un mapa de la Bética romana del año 27 a.C. y otro de la Andalucía actual, los límites son prácticamente los mismos. Los símbolos de Andalucía son la bandera, el himno y el escudo. Quizás hasta más valioso, el inmaterial, el del sentimiento andaluz, heredero de nuestra historia, del paso de civilizaciones que dejaron su huella entre nosotros y que debemos transmitir a los más jóvenes. Desde ese sentimiento andaluz miramos al mundo sin ser excluyentes, invitando a los demás a ver la vida con nosotros. Las provincias que componen nuestra comunidad no han sido siempre las que conocemos hoy en día. Para saber por qué existen estas 8 provincias y su origen, tenemos que recurrir a la historia. Aunque resulte increíble, las provincias que componen Andalucía son estas, y no otras, desde hace tan solo 177 años. Para conocer su origen, nos remontamos al pasado, hasta detenernos en tiempos de los romanos. Durante más de 600 años, Roma dejó una profunda huella no solo en nuestra cultura, sino también en nuestra organización territorial. Los romanos crearon la Bética, una superficie tan extensa que decidieron dividirla para poder gobernarla mejor. Quisieron hacerlo de una forma lógica, aprovechando las fronteras naturales para distinguir la zona de la costa de la zona que ocupaba el valle del Guadalquivir y de la zona montañosa de Sierra Morena. Así, en época romana, la Bética se dividió en 4 jurisdicciones provinciales, que ellos llamaron conventus. Hispalis,
con capital en la actual Sevilla; Astigi, con capital en la actual Écija; Gades, con capital en la actual Cádiz; y Córdoba, con capital en la actual Córdoba, que a su vez fue nombrada capital de la Bética. Todo cambió con la invasión musulmana. Al-Ándalus fue el nombre que le dieron los invasores al territorio conquistado en la península ibérica. Nuestro territorio pronto tendría especial protagonismo en Al-Ándalus, puesto que Córdoba, capital del califato, se convertiría en la ciudad más importante del mundo, junto con Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente. El califato fue la época de mayor esplendor cultural y económico de Al-Ándalus, y el territorio quedó dividido en coras. La descomposición de Al-Ándalus fue como un espejo que se rompió en 1000 pedazos. Cada uno de esos pedazos recibió el nombre de taifa, que en árabe significa bando. Las taifas eran reinos totalmente independientes unos de otros. El rey cristiano Fernando III, cuando conquistó a los musulmanes todo el valle del Guadalquivir, volvió a cambiar el orden territorial. Este rey creó el reino de Sevilla, el reino de Córdoba y el reino de Jaén. Fernando III hablaba de un cuarto reino que no conquistó, el de Granada, que siguió siendo musulmán durante 250 años. Tras la conquista de Granada por los reyes católicos, nuestro territorio quedó dividido en 4 reinos. Este orden territorial se mantuvo durante 600 años. Y la provincia marítima de Sanlúcar de Barrameda. Con la llegada de Napoleón, el territorio andaluz se reparte en 6 provincias o prefecturas al estilo francés, a las que se denominan Guadalquivir Bajo, Guadalquivir y Guadajoz, Guadalquivir Alto, Genil, Salado y Guadalete. Por fin, en 1833, hace tan solo 177 años, el gobierno liberal de la época dividió España en 49 provincias y Andalucía en las 8 provincias que hoy conocemos. De esta forma se crean las provincias de Almería y Málaga, que se desgajan del reino de Granada, y las provincias de Huelva y Cádiz, que se desgajan del reino de Sevilla. Los reinos de Córdoba y Jaén conservaron prácticamente sus fronteras. Es así como Andalucía, tras una larga historia de modificaciones en el orden territorial interno, ha llegado a ser tal y como la conocemos hoy en día, dividida en las 8 provincias actuales. Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Los símbolos de Andalucía son la bandera, el himno y el escudo.
proceso autonómico de Andalucía empezó hace 142 años, con una revolución que expulsó a la reina Isabel II de España y que supuso el primer intento de descentralizar el Estado español con sede en Madrid. En España se aprovechó esta revolución para instaurar la Primera República. Uno de sus presidentes, el catalán Pi i Margall, propuso que España adoptara la forma de República Federal, integrada por 15 estados federales, entre los que estaban Andalucía la Alta y Andalucía la Baja. Este proyecto no pasó de una simple propuesta y nunca se llevó a cabo. Algunos municipios se declararon cantones independientes y empezaron a enfrentarse entre sí. Loja y Baza lucharon contra lo que entendían que era el centralismo del Cantón de Granada. Almería fue bombardeada por el Cantón de Cartagena, que también quiso atacar al de Málaga. Blas Infante, padre de la patria andaluza, publicó El Ideal Andaluz, un libro que resume las bases del andalucismo. Blas Infante crea dos de los símbolos que hoy nos representan, la bandera y el escudo. Durante la Segunda República, el proceso autonómico de Andalucía cobra verdadera fuerza. Por primera vez, se comienza a redactar un estatuto de autonomía. Se estrena el himno de Andalucía, que Blas Infante había escrito 3 años antes. También es la primera vez que ondean juntas las banderas de Andalucía y de España. Una semana después del estreno del himno de Andalucía, estalla la Guerra Civil. Se trunca el proceso autonómico andaluz. La Guerra Civil rompe el camino de la autonomía y Blas Infante es fusilado. Españoles, Franco ha muerto. Tras la muerte de Franco, España avanza hacia la transición democrática. El 28 de febrero de 1980, los andaluces fuimos llamados a votar un referéndum en el que decidimos que Andalucía se convirtiera en una autonomía por el artículo 151 de la Constitución española. El 28 de febrero de 1980, hace hoy 30 años, los andaluces dimos el sí a ser, al fin, la comunidad autónoma que hoy somos. Desde aquel histórico día, el 28 de febrero es la fecha en la que, cada año, los andaluces celebramos el Día de Andalucía. Los símbolos de Andalucía son el escudo, el himno y la bandera. Nuestra bandera fue creada por Blas Infante y aprobada en la Asamblea Andalucista de Ronda de 1918. Andalucía ha utilizado durante su historia unos mismos colores. El blanco, que representa la paz, y el verde, que representa la esperanza. Para Blas Infante, estos colores van más allá. Blas Infante habla de verde omeya, el color de las enseñas del Califato de Córdoba, y de blanco almohade, color de otro de los períodos de mayor esplendor andalusí. Verde, blanco y verde, los colores de nuestra bandera, evocan las tonalidades más representativas del paisaje andaluz. El verde de los campos y de los olivos, y el blanco de los pueblos, del azahar. Esta que vemos es la primera bandera andaluza, que confeccionó a mano la propia esposa de Blas Infante, Angustias García Parias. Se conserva y expone en el Museo de la Autonomía de Andalucía. Esta histórica insignia representa uno de los símbolos de nuestra comunidad autónoma, Andalucía. Para intentar averiguar el origen de los límites de nuestro territorio, hay que recurrir a la historia. Inspiró en el escudo de la ciudad de Cádiz, al cual le añadió el lema Andalucía por sí, para España y la humanidad. El protagonista de nuestro escudo es Hércules, un héroe mitológico que sujeta a 2 leones entre columnas. Cuenta la leyenda
que Hércules separó con su fuerza sobrenatural África de Andalucía. Y se formaron dos columnas en los extremos, que son las columnas de nuestro escudo. Estas columnas simbolizan el Monte Hacho de Ceuta y el Peñón de Gibraltar. Nuestro escudo fue creado por Blas Infante y aprobado en la Asamblea Andalucista de Ronda de 1918 junto a la bandera. Este que vemos es el escudo que Blas Infante colocó en la fachada principal de su casa de Coria del Río. Escudo que, paradójicamente, permaneció visible en la misma puerta de su casa durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Actualmente se conserva y expone en el Museo de la Autonomía de Andalucía. Esta histórica insignia representa uno de los símbolos de nuestra comunidad autónoma, Andalucía. El patrimonio monumental. Esta tierra es de quien la cuida. De quien la disfruta. De quien la transforma. De quien la recuerda. De quien la siente suya. De quien la escucha. De quien le da color. De quien la ha vivido muchos años. Y de quien empieza a vivirla. Esta tierra es tuya y por eso este es tu día. 28 de febrero, Día de Andalucía, Junta de Andalucía.